Bueno, yo voy a comenzar con la lectura de un texto. Todos los poemas que voy a leer hoy son del último libro, Edito, que se llama El hueso de la noche, y este texto se llama Por los márgenes. Lo que se rompe y nace en el encuentro de los elementos, la frágil transparencia que tracciona nuestros cuerpos, el eco violento de la muerte o del amor, la mudez de las casas abandonadas, el descarnado pulso del reloj, son los sitios habitados por la poesía, ese artefacto extraño de mecanismos peligrosos con el que algunos emprenden la voluntariosa tarea de nombrar aquellos márgenes del mundo. Como ustedes saben, desde el año pasado estamos haciendo estos viajes virtuales, de los cuales siempre les cuento que tenemos un presupuesto holgado para hacer este tipo de viajes. Y esta vez nos fuimos al noreste argentino, nos fuimos a Corrientes, y ahí nos espera Estefanía Ceballos, y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Juan Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto que podamos conversar este rato y que por supuesto nos compartas algunos de tus poemas que, como bien anticipaste, son de este último libro. Quería empezar por el principio, es decir, por tu principio, de hace cuánto que escribís, más precisamente poesía, que decidiste a encarar este mundo literario poético. Bueno, podríamos dividir en dos momentos, digamos, porque una cosa es la escritura de la poesía y otra es haber atravesado el universo poético, porque eso me pasó desde muy chica, ¿no? Yo vengo de la casa de un escritor, en el sentido de que mi casa de la infancia, la casa donde nací, eh, en ella mi padre, que es escritor y vive allí, y con él atravesé toda mi infancia, con su biblioteca, con su escritura. Si bien él se dedica exclusivamente a la narrativa, por lo menos los trabajos éditos que tiene de adulto, digamos, son exclusivamente en novelas y en cuentos. Bueno, en esa casa siempre estuvo habitada por la poesía. Mi padre también es un gran poeta, aunque no tiene muchos libros editados de poesía. Y aparte también, durante toda mi infancia, en esa casa en la que vivimos, yo soy del interior de Corrientes, de un pueblo muy pequeño que se llama Alvear, que está en la costa del río Uruguay, frontera con Brasil. Te contaba la otra vez que es uno de los pueblos, quizás, creo que es el que queda más lejos de la capital de la provincia de Corrientes. Y allí durante toda mi infancia, mis padres fueron gestores de la Feria del Libro de Alvear, 4 ciclos de la Feria del Libro de Alvear, o sea, 4 años. Una Feria del Libro que fue una Feria del Libro, si bien se hacía en ese pueblo tan pequeño, era una Feria del Libro regional que sucedía en un momento en el que el Mercosur era una gran esperanza, digamos, y entonces ahí había un diálogo con el Brasil muy fuerte, y entonces fue un punto muy importante de la cultura de la región, no solo de Corrientes. Y después, cuando esa Feria del Libro termina, o cuando mis padres dejan de gestionar la Feria del Libro, deciden colocar adentro de nuestra casa la Casa de la Cultura de Alvear, que fue como un poco la prolongación de esa Feria del Libro, ahora a partir de ese momento ya de forma cotidiana, ¿no? Entonces, mi vida, mi infancia fue esa. Yo transcurrí la infancia viviendo con artistas, ¿no? Que paraban en mi casa, que dormían en mi pieza, que en el regazo de los que yo almorzaba, y por supuesto con los que también jugaba, ¿no? Todo ese universo lúdico de la niñez estuvo como muy teñido de impulsos, de estímulos artísticos, ¿no? Ahora, la escritura de la poesía también sucedió en un momento como muy, muy de la primera adolescencia, pero no sucedía de una forma consciente. Yo escribía cosas que se parecían más a un diario íntimo, que quizás tenían una pequeña estética,
o la búsqueda de una estética incipiente, digamos, pero era un diario íntimo. Diario íntimo que se fue reforzando a medida que fueron pasando las distintas etapas de mi vida, mi adolescencia, terminar la secundaria en el pueblo, un quiebre personal muy importante que fue venirme a vivir sola a la capital de la provincia cuando era muy chica, tenía 17 años y me fui de casa. Y de forma, digamos, si se quiere, profesional, la poesía aparece en mí ya de forma consciente y con la necesidad de encontrar una voz propia y de empezar a caminar este territorio, digamos, de la poesía. Cuando termino la universidad me voy a vivir a Buenos Aires, y allí fue otro estímulo inmenso, por supuesto, el encuentro con la enorme ciudad y con todo lo que propone una ciudad como Buenos Aires, para mí que era absolutamente provinciana en aquellos años. Y mi padre me propone, quizás porque me vio un poco aturdida, quizás porque tuvo un poco de miedo y pensó que estaba bien canalizar, me propone hacer un taller literario, empezar un taller literario. En esos años él descubrió que yo escribía. Hasta ahí todo había sido muy, muy parte de mi intimidad, digamos. Y entonces empiezo un taller literario con Laura Yazán. Y bueno, ahí se prendieron absolutamente todos los motores. Y de la mano de Laura, que fue para mí una maestra inmensa y una gran amiga, empezó el camino, digamos, de la poesía. Lo que terminó, que eso habrá sido más o menos alrededor del 2007, lo que terminó con la edición de mi primer libro. Muchos de los textos de ese primer libro están trabajados en ese taller con Laura Yazán en Buenos Aires. El libro que se llama Desde la guarida y que fue editado en Rosario con una editorial rosarina que se llama Ciudad Gótica. Enorme recorrido y me da curiosidad, ya vamos a ir a unas cuestiones literarias, pero un poco está respondido en este recorrido que nos compartís. ¿Cómo es que terminás eligiendo una profesión que, bueno, que lo que se le parece es que escribís algún dictamen, pero no hablamos de que sos abogada y como que no se le parece a todo esto que nos estás compartiendo? Yo quería ir un poco a esto de si tu profesión te sirve a la hora de escribir, y lo que te quería añadir es esto de que te imagino ahí de niña en esta casa de la cultura, en esto de compartir ahí, y bueno, algo inevitablemente quedó dando vueltas. No sabías bien qué, pero algo había. En algún momento era como que esa semilla se iba a manifestar. Ya estaba, lo cual excelente. A mí me encanta cuando pasan esas cosas, que hay una culminación de algo que viene como por atrás tuyo. Vos empezás a trotar, ¿no?, en tu vida, y alguien viene atrás tuyo caminando lo más campante hasta que te alcanza y te dice: hola, yo soy una parte de vos, te vengo a acompañar, vengo a complementarme con vos, y suceden estas cosas mágicas. Sí, de hecho yo tuve mucho esa sensación durante muchos años, ¿no? Una sensación que por ahí a uno confunde con una cosa como, decirlo, como predestinada, ¿no? Algo que va a suceder y que vos no sabés qué es y que no lo podés manejar. Y bueno, yo tenía muy negada la poesía en mis primeros años porque tener un padre escritor, un padre que es muy reconocido en la provincia, en la región, que tiene muchos premios nacionales e internacionales, era muy difícil, era una sombra muy fuerte para mí. Decir, yo también hago lo mismo que mi padre, aunque al final o finalmente encontramos la forma de que cada uno camine también en este universo, ¿no? Porque, bueno, yo voy por el lado de la poesía, él va por el lado de la narrativa y, digamos, nos queremos así, diferentes, ¿no? Y ese es un buen punto para que cada uno pueda atravesar su propio universo. Yo creo que eso fue de una generosidad inmensa de mi padre, no solo haberme abierto las puertas, porque fue él. Si no hubiese sucedido eso, hubiese sido muy difícil para mí
reconocerme como algo que tenía que ver con la escritura, digamos. En ese momento no sabía qué era. Y también esto de, bueno, mantener los dos universos divididos, que a su vez se complementan porque tenemos unas charlas, unos diálogos hermosos cada vez que nos vemos, ¿no? Él vive en Alvear, en este pueblo todavía. Bueno, respecto a lo que me preguntabas del derecho y la poesía, fue una relación muy compleja. Yo me recibí a los 22 años. Bueno, hoy tengo prácticamente 40, estoy ahí al bordecito, haciendo equilibrio en el precipicio de los 40. O sea que hace casi 20 años que me recibí de abogada. Y desde ese momento quizás hasta la edición del primer libro de poesía, fue una relación muy difícil, fue una relación tirante a nivel personal. Yo por momentos sentía que a mí me gustó mucho estudiar la profesión que estudié. Me estimulaba mucho el derecho. Era de esas abogadas, jovencitas abogadas utópicas, ¿no? Después la vida me fue mostrando que no era tan así el camino del derecho, pero en ese momento se sumaban los porrazos adentro de la profesión con los porrazos de la profesión contra la poesía, digamos, ¿no? Y también de la poesía con la profesión, porque parecían dos mundos que no podían encontrar un equilibrio entre ellos. Ya te digo, yo me acuerdo de cuando me fui a vivir a Buenos Aires, que te contaba hoy que allí empecé un taller con Laura Yazán. Yo no me fui por la poesía a Buenos Aires. Yo me fui escapándome de una realidad jurídica que no me gustaba, o que también me proponía una vida que no me gustaba. Fue mi primer encontronazo con la realidad del derecho y el quiebre de esas primeras utopías, digamos. Me voy a Buenos Aires y la excusa que tenía para irme a Buenos Aires y dejar todo el universo que empezaba a construir en el mundo jurídico aquí era seguir, digamos, en algo que tenga que ver con la profesión. Y entonces me fui a hacer una especialización en Derecho Penal. Yo soy especialista en Derecho Penal y solamente me dedico a la rama del Derecho Penal. Y entonces allí lo que sucedía era que en realidad cuando edito mi libro me doy cuenta, ya viviendo acá en Corrientes otra vez, me doy cuenta que esa guerra que parecía insalvable, en la que yo decía en aquellos años en Buenos Aires que me disfrazaba para ir a la facultad a estudiar Derecho, me disfrazaba de abogada y cuando salía de la facultad, ahí sí era yo misma, digamos, vestida de poeta, y entonces, ¿no? Todo, qué sé yo, el pelo colorado, tatuajes y vestida de gitana, y entonces vivía en esa esquizofrenia de esos dos mundos, cada uno me proponía y yo sentía que me exigía una forma de ser diferente. Y eso me di cuenta cuando edité mi libro Desde la guarida y la poesía dejó de ser un lugar solamente de catarsis, digamos, y pasó a ser parte de mi mundo. Viste que cuando uno edita un libro es como que, bueno, ahora sí, te recibiste de poeta, digamos, ahora tenés que trabajar, ahora no puedes volver atrás, ya te dieron el título, tenés tu primer libro. Y ahí me di cuenta que todos esos estereotipos, digamos, de lo que debe ser estéticamente y lo que se espera estéticamente y conductualmente y demás, de una poeta y de una abogada, eran todas cosas que me venían impuestas de afuera. No era una guerra real interna, digamos. Era aquello de cumplir las expectativas de lo que esperan de mí, ¿no? Porque los dos universos se subestiman mucho. El universo del derecho subestima mucho, si yo digo soy poeta en mi universo jurídico, automáticamente la relación es, bueno, sos hippie, sos una vaga, ¿no? Y si digo soy abogada penalista en mi universo cultural de la poesía, automáticamente sos una gorila, ¿no? Y entonces eso que parecía una dicotomía me venía de afuera. Cuando entendí eso, empecé a hacer que esos dos mundos se retroalimenten. Y me di cuenta que yo en la profesión, como te decía hoy que solamente hago derecho penal,
trabajo con la materia humana en carne viva, digamos, ¿no? Absolutamente desnuda. El contacto con una persona que cometió un delito y que está por ser, o que corre, su libertad corre peligro, o una persona que es víctima de un delito y también llega descarnada a pedirte ayuda. Yo cuando me suceden esas cosas, termino siempre escribiendo poesía. Así que no sé si fue arte de magia, no tuve una fórmula, simplemente me di cuenta que tanto la poesía como el derecho penal trabajan con la misma materia prima. Y ahí se unieron los universos. Bueno, qué linda historia esa para hacerla. Veo Poesía. también, veo que la tenés también como bastante trabajada la historia, en el sentido que seguramente la has pensado alguna vez. Bueno, un poco va con esto de los prejuicios externos, como bien nos compartías. Y ahí, por ejemplo, con Laura Yazán o de antes también, me gustaría saber qué autoras, qué autores te han acompañado a lo largo de tu vida, que estén presentes tal vez de adolescente hasta ahora, que haya motivo de relectura, tal vez no, tal vez tenés autores por etapa. ¿A quién tenés ahora en la mesita de luz, en algún escritorio, en la mesada? Miro hacia atrás hoy que todavía estoy muy golpeada por la muerte de Laura Yazán, aparece ella, digamos, con una inmensidad y con una impronta muy fuerte. Mi experiencia con esa poética y con la voz de la poesía de Laura Yazán para mí fue muy fuerte. Y con ella, qué sé yo a partir de ahí empiezo a recorrer un camino en la lectura de la poesía en la que siempre busqué voces, digamos, que tienen no te quiero decir vitalidad porque si no pareciera que otra poesía no tiene, pero sí esa cosa volcánica, ¿no? Que tenía Laura en su escritura, lo visceral de la poesía. No sé, te puedo nombrar poetas como Irene Grus, poetas como actuales, ¿no? Como, no sé, Elena Aníbali de Córdoba, que para mí se transformó en una lectura fundamental. Y son poetas a las que vuelvo todo el tiempo. Hacia atrás, bueno, Olga Orozco. Yo creo que este primer libro desde la guarida tiene ahí como un equilibrio medio extraño entre esos dos universos poéticos. Bueno, Pizarnik, qué sé yo, son nombres fundamentales, ¿no? Andy Nachón es una poesía que me gusta mucho también. Hugo Mujica. Viste, son todas poéticas muy diferentes, pero todas tienen una virulencia, ¿no? Ya sea en el encuentro con la propia imagen del poeta frente al espejo o frente a la vida, o mirando a la vida, ¿no? Esa cosa tan inmensa de un autor como Hugo Mujica, por ejemplo, a mí me conmociona. Un poco es lo que busco siempre en la lectura, que me conmocione. Poetas interiores como Miguel Ángel Federic. Miguel Ángel Federic es un poeta de Entre Ríos. Hace muy poquito, unas 3-4 semanas, la Universidad de Entre Ríos editó sus obras completas. Bueno, es un placer para mí leer autores como él. Aparte son todas personas, Miguel Ángel, por ejemplo, fue un autor que a mí me acompañó desde la edición del primer libro. Bueno, Diana Velez y qué sé yo, me voy a olvidar, y Irene Araoz, ¿no? De Tucumán, voces inmensas, Dolores Echecopar, que con Dolores me pasó algo muy impresionante porque Dolores terminó haciendo una de las contratapas de este nuevo libro, que para mí es un honor así inmenso, es una poeta es un orfebre de la poesía, leerla es un placer.
Bueno, son todos poetas a los que yo habitualmente vuelvo. Son lecturas que a mí me llevan a la relectura constante, ¿no? Seguro me estoy olvidando de un montón, pero Madariaga, otro indispensable de Madariaga, que digamos, todo el NEA se pelea por de quién es Madariaga, ¿no? Otro autor que también tiene una edición de obras completas ahí en la Universidad del Litoral, y sin embargo toda su poética es muy acá de Corrientes, y vivió toda su vida en Buenos Aires prácticamente, o sea que ya te digo, como un poeta muy, muy federal. Bueno, puedo seguir eternamente. Estimada Estefanía, si te parece, te invito a que nos compartas algunos poemas tuyos. Bueno, voy a leer otros 2 textos entonces de El hueso de la noche. Este poema se llama Parte meteorológico. No se puede atravesar una tormenta con movimientos elegantes. No se puede ser estética allí, ni simpática, ni aparentar que se resiste al viento que golpea como un puño o a la lluvia de piedras del camino. Todo es una amenaza durante una tormenta. Hay partículas afiladas volando a velocidades impredecibles, objetos para el asesinato que amenazan con soltarse de las paredes, la electricidad cortando el tiempo con su aleteo de pájaro enloquecido. Hay recetas para atravesar una tormenta. Se las puede encontrar en las revistas Última Tendencia o detrás de las estampitas de algunos santos. Hay letreros luminosos, promociones hot sale, terapias all inclusive para atravesar una tormenta. Pero hay condiciones indispensables: la voluntad del cemento y un corazón a prueba de naufragios. No es fácil atravesar una tormenta, y menos reconocerse en los espejos después. Con nosotros, desde Corrientes, Estefanía Ceballos. Quería ir un poco al tema de tu creación, de los poemas. Hoy un poquito en esta conjunción que hay con tu profesión. Nos decías que te invitaba a escribir tu trabajo. Me gustaría saber qué otras cosas te llevan también a escribir, si trabajas mucho con la observación, hay disparadores de tu vida, hay tal vez, no sé, del cine, se me ocurre, de alguna serie, por ejemplo, de algo que escuchaste por ahí. Eso por un lado, y por el otro me gustaría saber si, aparte de que, por supuesto, este libro que nos estás compartiendo salió hace poquito, pero a mí siempre me gusta saber si ya estás trabajando, si hay algo dando vueltas para más adelante, una publicación, no sé si para el año que viene, digo, si estás trabajando en ese próximo libro, en ese próximo poemario, o te gusta tomarte tu tiempo y disfrutar lo que está pasando ahora. En realidad creo que te puedo contestar las 2 preguntas de un solo tirón, porque están relacionadas, ¿no? A mí me pasa que no... A ver, capaz es una frase un poco hecha, ¿no? Muchos poetas los escuché decir lo mismo, pero realmente en mi caso sucede así. Yo me encuentro con la poesía. No es una zona que yo tenga que forzar, digamos. Yo no me siento a escribir. Me sucede, ¿no? Y me sucede generalmente cuando esto que en algún momento hice la referencia, y yo realmente creo que uno cuando es poeta, si se quiere, si uno pudiera decir una cosa así, porque también suena un poco soberbio, pero bueno, uno está como desnudo en el mundo, ¿no? Está como despojado de ropa, entonces las cosas golpean sobre uno de una forma diferente. Me pasó hace poco digo, hace 3 años, que tuve la primer muerte de mi vida. La primer muerte importante en mi vida me sucedió a los 36 años, que fue la muerte de mi abuela materna. Una segunda madre para mí que
hasta el día que murió estaba con una lucidez absoluta, una mujer fuerte, alegre, vital, que murió con 94 años y que vivió hasta mis 36 años. O sea, tuve el privilegio de tener una abuela hasta esa edad absolutamente lúcida y vital, independiente, absolutamente independiente. Y entonces el encontronazo con la muerte de golpe, sin haber tenido mucha experiencia previa a nivel personal, digamos, con eso, fue muy fuerte. Y me di cuenta el día que llegué a alvear al velorio de mi abuela, que yo esa situación, digamos, que de golpe me proponía la vida contra la que me estaba chocando, solo la podía atravesar con poesía. Yo tenía que escribir eso. O si no me volvía loca, digamos, no necesitaba poder transformar en comunicar lo que me estaba sucediendo, y como por supuesto no hay forma de hacerlo de forma literal, la única herramienta que yo tenía a mano era la poesía. De hecho, en este libro, El hueso de la noche, que está dividido en cuatro partes, la última parte está dedicada a la muerte de mi abuela y no a ella, sino a su muerte, ¿no? Y a lo que me pasó a mí con esa muerte. Y eso me pasa todo el tiempo. Los estímulos son golpes contra la vida, o la vida golpeándome, no sé cómo explicarlo. Esas son las cosas que a mí me estimulan a escribir poesía. Y esos golpes pueden ser absolutamente diversos. Ya te digo, la muerte de una persona querida, un momento de éxtasis, de amor alocado, un estado de contemplación del mundo y de uno mismo ahí en el mundo. Esas son las cosas que me estimulan a escribir, digamos. Pero no me las propongo, la vida me propone esos momentos y a partir de ahí nace la escritura. Y como no me propongo, salvo esto que te contaba de mi abuela, que fue un intento de hacer un libro solo y después terminé, por esas cosas que pasan cuando uno empieza a crear una obra, terminé juntando todo en un mismo libro. Salvo con esa situación, yo generalmente lo que hago es escribir. Yo escribo una etapa de mi vida. Eso me di cuenta ya con la publicación de este segundo libro, ¿no? Porque el primero vino de la misma manera. Entonces cada libro parece ser un testigo de una etapa de mi vida. Por eso los libros están en los dos casos divididos en partes, cada uno propone un diálogo diferente, porque es eso, son como pedazos de mi vida o pedazos de esos encontronazos de mí con el mundo que terminan decantando en un libro de poemas. Hasta ahora no me pasó, insisto, de proponerme un tema y de sentarme a escribir y dedicarme a la escritura, porque ahí no me pasa nada. Ahí lo único que logro es frustrarme de una manera horripilante. El famoso no me sale, y el famoso no sé para qué hice lo que hice hasta acá si ahora no me sale. Mucho tiempo lo intenté y bueno, ya me di cuenta que no vale la pena frustrarse por esos caminos, digamos. Entonces yo no sé cuándo va a ser el próximo libro. Contestándote la segunda pregunta, yo estoy hace rato queriendo escribir poemas eróticos, y estoy buscando un lenguaje, una forma de llegar a ese universo, ¿no? Y esa es mi búsqueda hoy. Me gustaría que mi próximo librito de poesía sea un libro de poemas eróticos, pero la verdad que no lo sé. El próximo libro va a llegar cuando suceda esa decantación, digamos, de un proceso y bueno, que no sé cuándo va a ser. Estimada Estefanía Ceballos, te quiero agradecer muchísimo tu tiempo, que hayas compartido una parte de tu vida y tus poemas, por supuesto. Queda abierta la invitación que si alguna vez te toca venir acá a Córdoba Capital y bueno, y coincide en algún fin de semana, más que invitada para el estudio de radio y seguimos ahí conversando y compartiendo algunos poemas. Dicho esto, nuevamente muchas gracias y yo te invito a que cierres esta charla con el poema que vos quieras. Seguramente
Te golpearé la puerta del WhatsApp cuando pueda viajar a Córdoba, Juan Manuel. Voy a cerrar la entrevista y la lectura de mis textos leyendo uno de los poemas en homenaje a mi abuela. Me gustaría leer en la apertura de esta parte del libro, digamos, porque empieza con una cita que dice: no es morir lo que es para siempre, nacer es lo que es para siempre, en la lluvia indecisa de Mia Couto, al silencio que dejó Hulda Aurora Ofur, mi abuela. Siempre es sábado en la casa de la infancia, siempre es el regreso a un día colorado, a las campanas de la iglesia, a un pueblo de procesiones pobres y olor a pan recién horneado. Es sábado, en el recuerdo de una voz que reza, de unas manos prendiendo velas a santos, confundidos entre cintas de la buena suerte y ramas secas de olivo, testigo de los huesos rotos, de las dentaduras sueltas, de las arrugas que ablandan la memoria. A Santa Bárbara, Santo Deus, Santo Fortis, Misere Nobis. Es sábado y suenan las campanas y dentro de la casa vieja el silencio.